Después les subí también otro trabajo, pero ese tampoco había que hacerlo, sino era como para que vayan leyendo. Ahí había muchos ejemplos, que se llamaba Primer TP Estadística Guzmán. No sé si lo vieron, pero era como para que solamente vieran los ejemplos más que nada. ¿Cómo era? Profe, disculpe, hay compañeros que están en espera, dicen. A ver. Porque puse el chat. A ver. Ahí está. Ahora sí. Ahí ya tenía el chat abierto y no lo había visto. Bueno, les voy a compartir y ustedes me dicen si lo ven o no. Dícenme si ven el trabajo. Ahí apareció, profe. Bien, ahí pongo para grabar, así ya queda. Recording in progress. Bien, bueno, en el punto 1 decía que teníamos que clasificar las variables, ¿sí? Recuerden que teníamos cuantitativas, cualitativas, ¿sí? Y teníamos las discretas y las continuas. Después, bueno, en el punto del 2 al 4 me pedía si era muestra o si era población, ¿no? Por ejemplo, en el 2 dice, un fabricante de lámparas desea hacer un control de calidad. Para ello recoge 100 lámparas y las analiza. ¿El conjunto de lámparas analizadas es población o es muestra? ¿Qué les parece? Muestra. Muestra. Exactamente. Muestra. Población son todas, ¿no? Todas las lámparas. Y la muestra es solamente de todas las lámparas que él tiene, solamente toma esas 10 como una muestra para hacer ese conteo o esa prueba de calidad, ¿sí? Bien. A ver si tengo el más. ¿A alguien se le prendió el micrófono otra vez? ¿Puede ser? Tengan cuidado, por favor, con los micrófonos, más que nada, para que no salga en la grabación ningún insulto. Profe, hay una compañera que quiere entrar. Ya acepté a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Recuerden ir poniendo el presente, ¿sí? Bien, bueno. En el 3 dice, un campesino posee 127 gallinas. Para probar la eficacia de un nuevo tipo de alimentación, las pesa a todas antes y después de finalizar el tratamiento. ¿El conjunto de las gallinas analizadas es población o muestra? Población. Exactamente, es población porque, o sea, toma todas las gallinas, no dice, bueno, de las 127 toma 27 o toma 7 o toma 10. Dice que toma todas las gallinas, ¿no? De las 127 que tiene. Bien, bueno, en el punto 4, dice una compañía realizó una encuesta para determinar la importancia que tiene realizar un posgrado en Argentina. La consulta se hizo entre 5.100 ejecutivos y 120 gerentes de recursos humanos de las principales empresas del país. ¿Cuál es la población en esta estadística, dice? ¿Y cuál es la muestra? La población son los 5.100 ejecutivos y la muestra los 120 gerentes. Para mí la población es todo. Exactamente. La suma de... No solamente los que participaron, sino todos. Todas las empresas. Exactamente. Porque dice principales Exactamente, empresas. porque dice las principales empresas. Las principales empresas sería la población. Y la muestra serían esos 5.100 ejecutivos y los 120 gerentes que se tomaron de las principales empresas. Son todas las empresas. Yo lo interpreté como 120 gerentes ejecutivos, ya de esos 5.100. Sí, ejecutivos, exacto. claro. Ahí está, sí. Bien, ¿pero se entendió ahora? Sí, profe. Sí. Bien. Profesora, disculpe, pero ahí dice, la consulta se hizo entre 5.100 ejecutivos y 120 gerentes. ¿Los gerentes no son parte de los ejecutivos? Teniendo en cuenta... ¿Hola? Sí, compañero. Teniendo en cuenta... Teniendo en cuenta que, hablando administrativamente, los ejecutivos son todos los gerentes, pero los gerentes son una parte diferente de los ejecutivos.
Sí, por eso Entonces dice, también se se puede llegar a consultó a interpretar. ejecutivos y a gerentes, ¿no? Claro, exactamente. Lo que acá estamos discutiendo es la población y la muestra. La muestra son todas las empresas del país. Ahora, la muestra es solamente las principales empresas, pero la población son todas, las de todo el país, ¿sí? Acá se tomó algunas nomás, no dice cuántas, pero se tomaron las principales. Entonces, las podría ser, principales empresas del país sería la muestra. podría ser ambas muestras. ¿Cómo? Podrían ser muestras las dos porque se Exactamente, toma ambas parte. son muestras. Los ejecutivos y los gerentes, los 5.100 y los 120 son muestras. Claro, ¿De yo qué? puse así. De las principales empresas. ¿Cuál sería la población ahí? La población son todas las empresas del país. Ok. ¿Sí? Bien. Bueno, dicho esto, me preguntaron por el punto 5, ¿no? No me acuerdo quién me había consultado el punto 5. Yo, Cristian Chávez. Bien, ahí era contar cuántas, o sea, cuántas había de 18, cuántas había de 19, cuántas había de 20, cuántas había de 21. Yo lo hice ¿Sí? en una tabla, profe. Sí, exactamente, era De un lado para hacer en una tabla. ¿Se acuerdan que lo vimos? la edad y del otro lado la frecuencia. Exactamente, recuerdan que el otro día vimos, o sea, lo vimos como último momento, cómo hacer la frecuencia, eso era lo que pedía acá. Igualmente hoy vamos a volver con la frecuencia, así que si quedó alguna duda, lo vamos a volver a ver hoy. ¿Sí? Profe, hay un compañero que está esperando que lo acepte. Ahí veo, porque acá no me saltó nada. Le hago una consulta más, profesora, en cuanto Sí. al punto G del punto 1, digamos, cuando dice No altura me de los falta alumnos nadie, de un... discúlpame, Gabriel, un segundito. No sé quién, pero fíjense que acá ustedes lo están viendo como yo y no me salta nadie para aceptar. Juan Pablo Solani. Juan Pablo, profe. Pablo, ¿y ya está? ¿Acá? Sí, estoy acá, profesor. Juan Pablo, profe. Acá no me salta nadie para aceptar. O sea, como que ya están todos, me dice. Cualquier cosa que sale y vuelve a entrar, ¿sí? Bien, sí que me preguntabas, perdón, Gabriel, el punto G del 1. Sí, así es. Por ejemplo, Bien. altura de los alumnos de un colegio. Ese puede ser cualitativa en cuanto si es alto, medio, bajo, o cuantitativa si es expresado en centímetros. Sí, para mí va más en que es expresado en centímetros. Lo trabaja, para mí Por eso hice la metros, aclaración, ¿no? Pero ahí no claro, dice, y dice altura de los alumnos de un colegio, no especifica si es claro, alto, medio, bajo, o cualidad. Sí, pero como cuando vos tomas una altura, por ejemplo, si yo quiero tomar la altura de todos nosotros, ¿no? No lo vamos a estar poniendo entre bajo, o sea, ¿cuál sería? ¿Quién sería bajo? ¿Quién sería medio? ¿Quién sería alto? ¿Se entiende? O sea, no es que tiene ahí una categoría. Entonces, lo que te está diciendo ahí es la altura, o sea, medirlos. O sea, se mide a todos los alumnos de un colegio y se pone en metros, ¿no? Entonces, la idea ahí es que sea continua, ¿no? Que sea una cuantitativa continua. Bien. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Si no, sería la clasificación en medio, alto, bajo. Depende de un rango, pero acá no tenemos ningún tipo de rango, sino que dice Claro, altura, pero como no dice nada, uno puede tomar de un lado para el otro. Usted dijo bien que si uno daba una, en este caso, por ejemplo, ¿no? Que no hay un criterio específico. Yo lo veo más claro, o sea, yo lo veo desde otro lado, lo veo desde la altura, o sea, se mide y se pone la altura, no como así de poner en medio ojo, porque si no, para mí lo diría como una clasificación aparte. Para mí lo tendría que especificar, ¿sí? Yo puse cuantitativa continua. Exactamente, continua, porque la idea era esa, ¿no? Que sea continua porque estamos trabajando con decimales. Bien, ¿alguna otra duda? Yo, profe, consulta. En el punto 5 de la tabla, bueno, yo hice, como dijo la compañera, edad y frecuencia, ¿no? Por ejemplo, yo puse del 18 al 26 y había frecuencia, pero por ejemplo, 27 y 28 no estaban en la tabla. No, obviamente no estaban, es cero, la frecuencia es cero ahí.
O sea, ¿eso se aclara en la tabla o lo podemos saltear directamente, por ejemplo, al Lo podés 29? saltear o lo podés poner. Sí, si Ah, lo ok. pones frecuencia 0 y si no, lo salteas directamente. Ah, perfecto. Gracias. Sí, en 26, 27, 28 es 0, creo que 31, 34 y 37, según lo que estoy viendo acá, y 39. Sí, sí, tal cual. Bien, perfecto. Sí, entonces sí. Bien. Bueno, ¿algo más? Bien, bueno, entonces vamos a comenzar con lo de hoy, ¿sí? Si les parece. Así volvemos a repasar esto de frecuencias. Después les voy a dar un ratito así ustedes hacen alguna actividad sobre frecuencias, ¿sí? Que tengo ahí preparada. Y después ya terminamos con los gráficos, ¿sí? Ya los dejo libres por hoy. La idea es que veamos eso el día de hoy, la frecuencia, los distintos tipos de frecuencia que hay. Y después de los distintos tipos de frecuencia que hay, vemos algo de los gráficos, ¿sí? Así ya la semana que viene nos metemos de lleno en lo que son la media, la moda, la varianza, a ver cómo se calcula eso, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? No, todo claro por Bien. ahora. Bueno, entonces No, voy a profe. volver a compartir y ustedes me dicen cuándo aparece el PDF. Ahí apareció, profe. Perfecto. Bien, vamos a ver lo que es una frecuencia estadística, ¿sí? Bueno, dice, en este artículo se explica en qué consiste el concepto de frecuencia estadística. Aquí encontrarán la definición de frecuencia en estadística, los diferentes tipos de frecuencias que hay y finalmente cómo hacer una tabla de frecuencias, ¿sí? Bueno, dice, ¿qué es la frecuencia estadística? En estadística, la frecuencia es el número de veces que aparece un valor en un conjunto de datos, que es lo que nosotros hablábamos recién de las edades, ¿no? ¿Cuántas veces aparecía cada edad? Es decir, la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un valor en una muestra estadística, ¿sí? Yo estoy haciendo una muestra estadística de algo, voy anotando los valores y después tengo que ver cuántas veces se repite ese valor. Por ejemplo, si en una encuesta 5 personas han respondido que su color favorito es el azul, entonces la frecuencia del color azul es igual a 5, ¿sí? Generalmente en estadística se utiliza la letra F con el subíndice I para representar la frecuencia del valor I, de modo que el sí y el subíndice I, ¿sí? Que es lo que habíamos hablado el otro día. Puede ser que la encuentren como FI, como F solo, como FR. La suma de todas las frecuencias da como resultado el número total de datos de la muestra, ¿sí? Por lo tanto, siempre se cumple la siguiente fórmula para cualquier estudio estadístico, dice. Este símbolo es de sumatoria. Esto significa la sumatoria, ¿sí? De I es mi variable, mi muestra. De I empezando desde 1, desde la primera variable hasta N, que sería la última variable, ¿sí? Entonces, si yo sumo todas esas frecuencias, me tiene que dar el total. Por ejemplo, si hablamos de una muestra de 30 personas, ¿sí? ¿Cómo? Claro, o sea, la cantidad total de personas entrevistadas, supongamos, ¿no? Si estamos hablando de 30 personas a las que se les preguntó, no sé, cuál es su color favorito, como decían recién ahí, bueno, 5 contestaron azul, 7 contestaron rojo y así, ¿sí? El total de esa cantidad, F1, supongamos que es 5 del azul, F2 es la frecuencia del rojo, que era 7, F3 es la frecuencia del verde, que era 8, por ejemplo, y así, la sumatoria total me tendría que dar 30 si yo entrevisté a 30 personas, ¿sí? Profe, ¿puede repetir de nuevo cómo es la fórmula, por favor? Tengo que sumar las frecuencias de todas las variables que yo tengo. Por ejemplo, si es de colores, la frecuencia del rojo, la frecuencia del verde, la frecuencia del azul, ¿sí? La sumatoria de todas esas frecuencias me tiene que dar como resultado Sn. Sn es el total, o sea, de la variable que yo tengo. Por ejemplo, si entrevisto a 30 personas,
me tendría que dar 30. La sumatoria de las frecuencias. Tipo de frecuencias. ¿Sí? En estadística tenemos tipos de frecuencia. La frecuencia absoluta es la que hablamos recién, ¿sí? Consiste en el número de veces que aparece un valor en una muestra, ¿sí? Como en el de la maternidad, que era el de las edades, ¿no? Entonces, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece el 18, por ejemplo, la cantidad de veces que aparece el 19. Eso es la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta acumulada significa que voy acumulando esos valores, ¿sí? Los voy sumando. Por ejemplo, de 18 años había 4 personas. De 19 años había 4 personas más. Entonces, en total son 8 personas. De 20 años había una persona. Bueno, le sumo una más, me daría 9. Y así tengo que ir sumando todas las frecuencias. Hasta llegar al último número, que sería la suma total de la cantidad de personas que fueron entrevistadas. Frecuencia relativa. Es la frecuencia absoluta dividida por el número total de datos, ¿sí? Si el número total de datos es 30, bueno, es la frecuencia absoluta que habíamos sacado en la primera tabla, dividido 30. Frecuencia relativa acumulada, lo mismo. Voy sumando a medida que voy haciendo la cuenta de la frecuencia relativa. Ahora igual vamos a dar un ejemplo de cada uno, vamos a ver. Tabla de frecuencias. Bueno, normalmente los cálculos de las frecuencias de una muestra de datos se resumen en una tabla de frecuencias, ¿sí? A continuación veremos un ejemplo resuelto paso a paso para que puedas ver cómo se hace. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Dice, las notas obtenidas en la asignatura estadística en una clase de 30 alumnos son las siguientes. Construye una tabla de frecuencia del conjunto de datos. Bueno, acá tengo las notas, ¿no? Fíjense, 5, 4, 7, 9, 10, 6, 7, 4. Bien. ¿De qué número a qué número iría mi tabla de frecuencia? Del 2 al 10. Del 2 al 10. Exactamente. Del 2 al 10. Fíjense, y muy observadora la primera persona que contestó, que unos no hay, ¿sí? O sea, arranca desde el 2. Entonces, del 2 al 10, ¿sí? Bien. Con todos los números solo pueden, dice, bueno, como todos los números solo pueden ser enteros porque son notas, ¿sí? Se trata de una variable discreta, lo que hablamos el otro día. Por lo tanto, no es necesario agrupar el conjunto de datos en intervalos. Cuando es una variable continua, se puede agrupar en intervalos, que también lo vamos a ver a eso, ¿sí? Pero cuando es discreta, no es necesario agruparlos, ¿sí? Bien, entonces, tenemos que construir una tabla en la que cada valor diferente será una fila, dice. Por ejemplo, el 2 nos le vamos a completar una fila, el 3 en otra fila, el 4 en otra, y así. Cada valor en una fila. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, ¿cuántas veces aparecía? Una vez. ¿Cuántas veces aparecía el 3? 2 veces. ¿Cuántas veces aparecía el 4? 5 veces. ¿Cuántas veces aparecía el 5? 4 veces. El 6 aparecía 5 veces, el 7 4 veces, el 8 4, el 9 3 y el 10 2 veces. ¿Sí? En total de esto, fíjense que me dio 30. ¿Por qué me dio 30? Si yo sumo todo esto. 22 alumnos. Porque eran 30 alumnos, ¿sí? Y acá yo estoy poniendo, ¿sí? La cantidad de notas que yo tengo con estos valores. Y me tiene que dar 30 si eran 30 alumnos, ¿sí? ¿Todo el mundo entiende cómo hacer una tabla de frecuencia absoluta? Sí. Sí. Bien, tengo que ir anotando la cantidad de veces que aparece cada variable. Bien, seguimos entonces. Bueno, y si observamos que la suma de todas las frecuencias absolutas es equivalente al número total de datos, que eran en este caso los 30 alumnos, ¿sí? Si no se cumple esta regla, significa que se han olvidado de contar algún dato. ¿Qué ha pasado? A mí me ha pasado un montón de veces. Ahora, ya que sabemos la frecuencia absoluta, tenemos que hacer la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Para este cálculo tenemos dos opciones. O sumar la frecuencia absoluta del valor más todas las frecuencias absolutas de los valores menores, o por otro lado, sumamos la frecuencia absoluta del valor que tengo antes, ¿sí?
yo siempre hago esa, la última opción. ¿Por qué? Supongamos acá, tenemos, de la nota 2, había una sola persona. Para 3, se sacaron 2. 2 personas se sacaron 3, ¿sí? Entonces, acá ya voy acumulando 3 personas en total. Hago 1 más 2. En el otro ya se sacaron 5. 5 personas se sacaron 4. Entonces, ya ahí ya voy sumando 5 más 2 más 1, ¿sí? Y voy ahí sumando. Para mí es más fácil hacerlo así que ir sumando primero los que tienen menor cantidad de frecuencia a los que tienen mayor cantidad. ¿Sí? Porque eso después los tengo que ordenar aparte y es un lío. Para mí es más fácil así. Acá dice que la nota 5, la frecuencia absoluta es 4, o sea, 4 personas se sacaron un 5. Entonces, yo ya tenía que la frecuencia acumulada anterior era 8, entonces a esos 8 le sumo 4, ¿sí? Y voy sumando, así, cada frecuencia en cada fila. Al final de todo, tengo que llegar a 30, porque eran 30 alumnos. Si yo sumo toda esa frecuencia acumulada, la voy sumando bien, me tiene que dar 30, ¿sí? ¿Se entiende esto que no lo habíamos visto en la otra clase? Sí, 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 profe. Sí, profe. Bien. Si hay alguna duda, mientras yo voy explicando, abren el micrófono, me interrumpen y me preguntan, ¿sí? Profe, perdón. De Sí. esa manera o directa en el total es lo mismo, ¿no? ¿O No, es porque vos necesario acá hacer esta columna? No, lo que vos vas haciendo es sumando. O sea, lo que podés, si querés obviar, es el 1 más 2, 3 más 5, pero la frecuencia absoluta es una columna aparte. ¿Por Bien, qué? bien. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, no sé, ¿cuántas personas se sacaron menos de 6? Bueno, entonces vos ya sabes que 12, porque ya lo tenés acá. Ya sabes que entre 2 y 5 se sacaron 12 personas. ¿Se entiende para tranquilamente qué? también podría, ¿Acumulada? ¿Cómo? Perdón. que tranquilamente quizás si usted en examen nos puede preguntar directamente la frecuencia absoluta acumulada sin hacer la tabla. Entonces ahí la No, porque tendríamos que hacer. no, la frecuencia absoluta acumulada viene de la mano con la frecuencia absoluta. No, sí, eso sí. Sí. Claro, pero digo que quizás nos pregunte directamente sobre la frecuencia absoluta acumulada e igual lo vamos a tener que hacer. Claro, lo van a tener que hacer, sí, exactamente. Claro. Pero eso siempre va a servir para algo. Si, por ejemplo, no sé, como les decía recién, bueno, ¿cuántas personas se sacaron, no sé, más de 7? ¿Sí? Bueno, cuento entonces. Yo acá tengo, no sé, tengo que contar de acá para acá, o no sé cuántas personas se sacaron menos de 4, ¿sí? Y tengo que contar todas estas. Es para eso más que nada la frecuencia acumulada, ¿sí? Pero es una columna aparte siempre. Lo que sí pueden obviar es las cuentas. Acá directamente ponen 1, acá ya hacen 1 más 2, 3, directamente le ponen el 3, acá hacen 5 más 3 es 8, bueno, ponen directamente el 8, ¿sí? Eso sí lo pueden obviar. Pero la frecuencia acumulada tiene que ser otra columna. Bien, bueno, la que seguía a la frecuencia acumulada era la frecuencia relativa, que decía que la frecuencia relativa era la frecuencia absoluta dividida el total de muestra que tenemos, ¿sí? En este caso eran 30 alumnos. Entonces yo tengo que dividir a la frecuencia absoluta por 30, siempre por el mismo número, que siempre va a ser ese n, ¿sí? Que en este caso eran 30. Por ejemplo, en el 2 teníamos que una sola persona se había sacado 2, entonces tenemos que hacer 1 dividido 30, que me da 0,03. 3 se habían sacado 2 personas, ¿sí? Entonces tengo que hacer 2 dividido 30. Esta, fíjense que ya está sin las cuentas simulada, pero está también. Pero yo lo que tengo que dividir es la frecuencia absoluta, no la frecuencia acumulada, sino la frecuencia absoluta. Después en el 5 tengo que hacer 4 dividido 30, me da 0,13. En el 6 tengo que hacer 5 dividido 30, que es 0,17. En el 7 tengo que hacer 4 dividido 30, que es 0,13, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Cuánto me tiene que dar toda esta suma?
Cuando yo Uno. sumé todo. Hay un Uno, compañero profe. que quiere entrar. 1. 1. Exactamente. Me tiene que dar 1, ¿sí? A ver, ¿alguien para admitir? No me sale, ¿eh? Perdón, profe, ¿me puede explicar por qué le tiene que dar 1? Bien, porque yo estoy dividiendo todo por 30, ¿no? Y mi entero es 30 sobre 30, y eso es igual a 1. Entonces, si yo sumo todo esto, ¿sí? Me tiene que dar al final un 1. Que acá me lo dice. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, el total de todo sería 30 sobre 30. 30 alumnos, ¿sí? O sea, 30 notas sobre 30 alumnos. Es una nota por cada alumno. Y 30 dividido 30 me da 1. Ahora ¿Sí? sí, profe, Bien. gracias. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Frecuencia relativa, ¿se entendió? La frecuencia relativa terminaría siendo el porcentual, entonces. Todavía no, esta es la frecuencia relativa. La porcentual viene después. Esta es relativa. La porcentual es la relativa multiplicada por 100. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, acá lo que decíamos recién, el resultado nos tiene que dar 1, la suma de todo, ¿sí? La suma de todo nos tiene que dar 1. Bueno, y por último nos queda la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Frecuencia relativa acumulada. ¿Qué significará esto? A ver. Frecuencia relativa acumulada. Tenemos que ir haciendo la suma del renglón de arriba con el de abajo, así, profe, como hicimos anterior. Exacto, pero ahora es la frecuencia relativa. En vez de la absoluta, como hicimos acá, de la relativa. Tendría que hacer, por ejemplo, acá, bueno, me va a dar 0,03, ¿no? En el siguiente ya tengo que hacer 0,03 más 0,07. En el siguiente tengo que hacer 0,03 más 0,07 más 0,17. ¿Sí? Y así se va armando la columna de la frecuencia relativa. Fíjense que acá estaría la columna de la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Y lo mismo, esto tengo que llegar a 1. Dijimos que la sumatoria de todo esto me tiene que dar 1, entonces yo acá el último de todo me tiene que dar 1. Como este me tiene que dar 30, este me tiene que dar 1. Igual, profesora, dependiendo de los decimales que uno utilice, puede llegar a variar Sí, si es que no me da justo, a veces me puede llegar a dar 0,98, 1,2, ¿sí? Pero la verdad es que siempre tiene que estar cerca de 1, ¿sí? En este caso van todos exactos. Entonces dio justito 1. Pero a veces sí, como dice el compañero, puede ser que por un error de redondeo nos dé 0,99, 0,98, 1,01, por ejemplo, ¿sí? Pero sepan que siempre tiene que estar alrededor del 1. Bien. Bueno, ¿esto se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Estas cuentas, estas sumas, puede ser que no las hagan, ¿sí? O sea, las hagan mentalmente con la calculadora y directamente pongo el resultado. Y está bien. Entonces, esto me quedaría algo así. Acá ya tenemos la tabla de frecuencia. Esperen que lo voy a checar un poquito así ya se ve todo. La tabla de frecuencias del problema que teníamos, de la situación que teníamos hace un ratito, ¿sí? Que yo les mostré. Ahí está. De la situación de las notas de 30 alumnos de una cátedra de estadística, ¿sí? Esta sería una tabla de frecuencias completa, ¿sí? Bueno, falta la porcentual que lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero hasta acá sería completa, ¿sí? Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, ¿sí? ¿Dudas, preguntas sobre esto? Sí. Entonces, la frecuencia relativa acumulada es parecida a como es esa frecuencia absoluta acumulada. Exactamente. Nada más que vos lo que tenés que ir sumando es la columna de la frecuencia relativa. Profesora, consulta. Sí. ¿Este archivo lo compartió?
No, porque en este tienen los ejercicios, que es lo que vamos a hacer ahora, con las respuestas y todo, y no quería que vean las respuestas. Ah, perfecto. Pero ya termina la clase y yo ya lo comparto, ¿sí? Dale, gracias. Ok. Bien, bueno. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, se entendió todo. Bien, perfecto. Bueno, hasta acá trabajamos con variables, entonces, discretas, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se hacen con las variables continuas. Tabla de frecuencias para datos agrupados. Esto es lo último que vamos a ver ahora, después ya les dejo la actividad. Dice, para hacer una tabla de frecuencias para datos agrupados en intervalos, la única diferencia es que primero se deben agrupar el conjunto de datos en diferentes intervalos. Pero el resto de cálculos se hace de la misma manera que en la tabla de frecuencias sin agrupar, o sea, la que vimos recién, ¿sí? O sea, a modo de ejemplo, seguidamente se resuelve un problema sobre construcción de una tabla de frecuencias para datos agrupados. Se ha medido la altura de 20 personas y se han obtenido los resultados anotados abajo. Elabora una tabla de frecuencias separando los datos en intervalos. Bueno, tengo 1,84, 1,71, 1,75, 1,92, 1,57, ¿sí? Son las alturas de 20 personas. Bien. Bueno, los datos de esta muestra siguen una distribución continua, que es lo que hablamos hoy. Esta es una variable continua, ya no es discreta, ya que los números pueden ser decimales y por lo tanto pueden tomar cualquier valor. En consecuencia, haremos la tabla de frecuencia agrupando los datos en intervalos. Bueno, aunque hay varias reglas matemáticas y se crean los intervalos de una muestra, en este caso sencillamente haremos intervalos con una amplitud de 10 décimas, ¿sí? La amplitud del intervalo es la cantidad de centésimos que yo voy a tener en cada intervalo. Por ejemplo, acá empieza con 150, ¿no? 1,50 hasta 1,60. Fíjense acá en el primer ejemplo, ¿no? Entonces, toma de a 10 centésimos el intervalo. Todas las personas que midan entre 1,50 y 1,60 los voy a poner acá, ¿sí? Ahora, si hay uno que mide 160, ¿dónde lo voy a poner? ¿En el primero o en el segundo? En el primero, porque el segundo tiene corchete. En el segundo. En el segundo, porque el corchete significa que pertenece. Exactamente, en el segundo. El paréntesis lo que dice es, bueno, llega hasta 1,59. El corchete lo que dice es, exactamente, el corchete lo que dice es a partir de 1,60. Entonces, si hay alguna persona que mide 1,60, lo tengo que poner en el de abajo. Porque si no, profesora, había duplicación de datos. Exactamente, si no, no nos va a dar las cuentas al final de todo. Entonces, bueno, 150, me dice que hay dos personas que miden 150. Vamos a subir un poquito. ¿Cuáles son esas dos personas que miden entre 1,50 y 1,60? 1,54, 1,57. Exactamente, 1,54 que está acá, ¿sí? Y 1,57, que yo no lo llego a ver. 1,57, ¿dónde está? Ah, acá. En el medio del primer renglón, profe. Ahí está, ahí arriba. Bueno, acá estoy yo, 1,57 mío. Soy muy pequeñita. Bien, entonces, entre 1,54 y 1,57 los tengo que poner acá, ¿no? En el primer intervalo. Segundo intervalo dice 1,60, que lo incluye, y 1,70 que no lo incluye, ¿sí? Por ejemplo, acá, el 1,70 no va incluido en el segundo renglón, sino que va incluido en el tercer renglón ya, ¿sí? Va incluido en este tercer renglón, el 170, el 1,70, ¿no? 1,70. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Por qué no va incluido en el segundo? ¿Cómo? ¿Por qué el 1,70 no va incluido en el segundo renglón? Porque está con paréntesis. El paréntesis significa que no lo incluye al 1,70, pero sí lo incluye en el tercer renglón que tengo un corchete. ¿Sí? Ok. Bien.
Bueno, entonces así yo voy acumulando todas las personas que miden entre 1,60 y 1,70, en el tercero entre 1,70 y 1,80, en el cuarto entre 1,80 y 1,90 y en el último entre 1,90 y 2, ¿sí? Bien, frecuencia absoluta, lo que vimos recién, ¿sí? Voy contando las que están entre estos intervalos, voy poniendo el número, frecuencia acumulada, voy sumando esa cantidad. 2 más 5, bueno, acá me da 7, 7 más 6 me da 13, 13 más 4 me da 17, 17 más 3 me da 20. Me tiene que dar 20 este último valor, ¿sí? Frecuencia relativa. ¿Qué hacía para la frecuencia relativa? ¿Alguien se acuerda? Absoluta, la cantidad total. Total, exactamente. Entonces sería 2 dividido 20, que me da 0,10, 5 dividido 20, que me da 0,25, 6 dividido 20, que me da 0,30, ¿sí? Y así voy haciendo hasta que me dé 1. Al final me tiene que dar 1 la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa acumulada, tengo que ir sumando esto. 0,10 más 0,25, 0,35, 0,35 más 0,30, 0,65 y así hasta que llego al último que me tiene que dar 1. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, está clarísimo. ¿Sí? Bien, bueno, entonces les dejo estos ejercicios para que ustedes copien y puedan resolver. Ahora les voy a dar más o menos media horita, ¿sí? Así ustedes pueden resolverlo. ¿Les parece? Y lo vemos cuando vuelven. ¿Les parece media hora, 20 minutos, 15? ¿Cuánto les parece? 15, 20 minutos. ¿Son esos dos nada más? Sí. Ahí se los pongo más grandes si ustedes lo pueden ver. Vamos a pausar así no se hace tan largo. Ahí está. A ver si se llegan a ver los dos. Ahí está. No, ahí no se ven los dos. ¿Se ven los números si yo lo dejo así en 100? Díganme si se ven los números. A mí se me complica, profe. Sí, profe. A mí también se me complica. ¿Se complica? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a agrandar, vamos a ver el primero, lo van a copiar y después ya les dejo el segundo en pantalla. ¿Sí? Profe, ¿y si lo pone en el Classroom? Es que ya tienen las respuestas y todo y quiero que lo hagan primero. Listo. Pero les paso una foto, si no. Ahí les paso una. A ver si puedo sacar solamente esto. Ya está el primero, profe. Sí, ya está el primero. Bueno. Esperen, es una copita. Profe, si no, le podemos hacer captura y lo pasamos en el grupo. Dale, por favor. Y ahí voy con el segundo. Profe. Sí. ¿Ese lo puedo bajar un poquito más abajo para ver el tema del intervalo? Sí. Dice intervalo de 5 unidades y el primero tiene que ser de 55 a 60. Chicos, ¿lo pasaron al grupo? No llegué ni a copiar el primero. Si no, yo ahora paso el chat. No sé si puedo compartir fotos en el chat, porque el Meet no me acuerdo si se puede. Pero si Creo no, que sí lo ahora subieron. Ahí estoy tratando de solamente esta página
Creo que ya está. Ya lo pude subir. A ver. Díganme si se creó la tarea o no. Sí, profe, se subió. ¿Sí? Ah, bueno, entonces subió 2 veces porque lo acabo de hacer otra vez. Ahí está. A ver. Voy a borrar uno por las dudas, así no sé. Sí, listo, ahí ya está cargado. Ahí lo subí a Classroom, ¿sí? Así tienen solamente esa hoja, la de ejercicio. Entonces, en un ratito, más o menos 15 minutos, yo pregunto si están y lo vemos. Si no, vamos un ratito más. Cualquier cosa, igual estoy acá, así que cualquier cosa me preguntan. Profe, cuando dice tabla de frecuencia así a secas, ¿es la que tiene todo o solamente la de Es la que frecuencia tiene todo. absoluta? Ahora, a partir de ahora, Ah, cuando hablemos de tabla de frecuencia, es todo. frecuencia relativa, relativa acumulada, sí, todo. ¿Sí? Ok, listo, perfecto. Dejo igual en pantalla si quieren, el ejemplo de la que tenía todo. Claro, profe. Ahí está. Les dejo en pantalla la que tiene todo, así ustedes ya saben cuáles son las frecuencias que tienen que hacer.
Hola, Silvina, ¿no? Me parece que era el nombre. Sí, profe. Hola. Hola, Silvina. Estamos haciendo una actividad que subí recién al Classroom. Ok. ¿Vos estás ingresada en el Classroom? Sí, al link que pasaron los chicos. Bien, perfecto. Bueno, estamos haciendo esa actividad. Eran 2 ejercicios, ¿sí? Ok. Profe, ¿cómo se hacía la relativa? La relativa era la frecuencia absoluta dividido el total. Ok, gracias.